Pueden tomar su asiento y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Un mensaje que muchas veces hemos escuchado, palabras, ¿no? Conceptos que muchas veces entendemos, a veces entendemos de manera completa, a veces de manera un poco incompleta, pero bueno, la idea es que hoy el Señor pueda hablar a tu vida, a tu corazón, y Él se pueda manifestar, ¿sí? Ese es el objetivo principal, que Él pueda hablar a tu corazón. No veas a mi persona, porque yo tengo un montón de errores. Soy una persona con muchos errores, pero que más allá de todo, siempre le pido al Señor, Señor, usa esto, porque tus hijos necesitan esto. Primero el Señor me habla a mí y después da un mensaje para su pueblo. Vamos a comenzar con algo que es un tema muchas veces tabú o pareciera como misterioso. Y el tema de hoy, para continuar con la serie de los 7 pasos, es derrotando, ¿sí?, la hechicería. Y vamos a entender un poquito más de qué es lo que es la hechicería, porque a veces parece una palabra muy de una serie, de una película, algo que muchas veces no hablamos desde el púlpito, pero vamos a entender el propósito que tiene la hechicería, ¿sí?, y cómo es usada para el mal de los hijos de Dios. Y no solo los hijos de Dios, sino aquellos que son hechos por Dios. Vemos que básicamente la hechicería es un poder satánico, que de esta manera, de este poder, Satanás lo utiliza, ¿sí?, para, a través de medios, circunstancias, sentimientos, a través de personas. ¿Para qué? Para imponer lo que Él quiere que vos hagas. Es una forma en la que Satanás se disfraza. Entonces utiliza lo que hay a tu alrededor. ¿Para qué? Para hechizarte, para que vos no veas la realidad como muchas veces la ven otras personas. Y a veces te puede pasar que en la vida te dicen, ¿pero qué? ¿No te das cuenta que esta persona no te quiere, te está lastimando? Y muchas veces pasa eso, la persona está bajo el poder de la hechicería en su vida. Vamos a ver en Apocalipsis, la Biblia, desde su comienzo, desde el Génesis, que lo vamos a ver, pero en el Apocalipsis sigue hablando de la hechicería. Entonces le ha dado un papel muy importante, comienza y termina. Vamos a ver en Apocalipsis 18:2, estamos joya por allá. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La gran Babilonia que vemos acá representa las potencias mundiales, los gobiernos, pero no cualquier gobierno, el gobierno que está fuera del reino de Dios. Cuando un gobierno se rebela en contra del gobierno de Dios, ese lugar es habitación, es una universidad, es un lugar donde habita todo esto, todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda. ¿Quién quisiera vivir en un lugar así? Donde todo lo malo pasa allí, porque el pueblo se había alejado de la presencia de Dios. El pueblo no quería obedecer a Dios. El pueblo se rebeló en contra de Dios. Y vamos a ver en el mismo capítulo, pero más abajo, en Apocalipsis 18:23, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Se refiere a la gran Babilonia. Ni voz de esposo y esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías, notemos que dice la palabra hechicería, fueron engañadas todas las naciones. Entonces, ¿qué iba a pasar en esa ciudad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que va a pasar en esas ciudades que se alejan del reino de Dios? La luz representa, en el versículo, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a habitar más allí. Vemos que el esposo
en la representación de Apocalipsis es Jesucristo. Ya no van a oír más la voz del Señor. Y la esposa es la iglesia. O sea que el Señor, ¿qué hace? Se aparta y los deja. Todo esto a causa de ¿qué? De hechicería. ¿Por qué? Porque la hechicería engaña, como dice su palabra, a todas las naciones. ¿Cuántos reinos hemos visto caer a causa de la hechicería? A causa de la maldad que Satanás impone a los hombres. Y vámonos a la historia. Yo puedo decir Hitler, un manipulador, una persona que hechizó y cautivó a través del satanismo a las personas. ¿Para qué? Para que matasen a los judíos. ¿Cuánta muerte podemos ver en la historia argentina, en la historia que pensemos? Y nos vamos a ir de lo magnitud o de lo macro a lo micro. Cada vez vamos a empezar a bajar más hasta que lleguemos a nosotros, porque uno puede decir, no, bueno, pero esto pasó hace muchos años, hace cientos de años que ha pasado esto en la palabra de Dios, ¿y por qué afecta ahora a la humanidad, no? Porque el reino de Dios existe y el reino de las tinieblas también. Y Satanás no se queda tranquilo. Él quiere ahogar tu vida. Él quiere dejarte sin aire y cada vez asfixiarte más para que vos no puedas pedirle ayuda al Señor. Nos vamos a ir al Génesis, al primer libro de la palabra del Señor. Dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vemos que la palabra de Dios, acá está Adán en el huerto del Edén, es el inicio de la humanidad. Y vemos algo muy interesante, que le dijo sojuzgar. Sojuzgar quiere decir gobernar la tierra. Dios tenía un plan y un propósito con Adán, que era que gobernase la tierra. Le dijo que, la palabra dice, le dio autoridad sobre todo, no sobre algunas cosas, sobre todo, excepto el fruto prohibido. Eso era lo único que el hombre no podía tocar. Pero el resto de las cosas, él podía administrarlas, él podía usarlas, él podía hacer como quisiese, ¿sí? Entonces, podemos verlo de esta manera. Dios es rey y el hombre era el virrey. Porque había autoridad legítima dada por Dios a Adán. Y yo les voy a decir algo, hasta el día de hoy nosotros conservamos esa autoridad que Dios nos ha dado. A veces las usamos bien y a veces la usamos para mal, pero la tenemos, porque Él ha puesto en nosotros el deseo de gobernar, el deseo de mandar. ¿Cuántas veces en la casa se pelean los niños por quién manda más? No, yo tengo la razón, no, vos tenés la razón. Yo quiero mandar, yo quiero ser la mamá y vos sos la hija, cuando juegan los niños, ¿o no? ¿Por qué? Porque ya innatamente nacemos con eso, porque el Señor lo implantó en nosotros. No es algo que Él quitó, Él dejó eso en nosotros. Vamos a seguir. La esencia de la rebelión es el rechazo del gobierno justo, legal y legítimo de Dios. Y todo no empieza solamente en el huerto, que ahí vamos a ver y profundizar un poco más en lo que tiene que ver con la hechicería. Esto comienza con el primer rebelde. ¿Y quién fue el primer rebelde? Lucifer. Lucifer era un querubín especial de Dios. Lucifer estaba al lado de Dios, allí en el reino de los cielos, antes de la creación del mundo. Lucifer tenía un montón de atributos dados por Dios allí. Tenía un rango, tenía una categoría, ¿no? Dios le dio todo lo que él necesitaba.
Pero había algo que él no tenía, y era autoridad sobre Dios. Y eso lo corrompió. Se rebeló en contra de Dios porque la autoridad que Dios tenía, él no la tiene y no la iba a tener nunca. Entonces, en su rebeldía, dijo, bueno, yo voy a estropear y voy a arruinar la obra de Dios. Ya sabemos que Dios lo expulsa, una parte de los ángeles del Señor se van con él, pero la mayoría queda con el Señor. Y déjame decirte que Satanás no inventó nada. Satanás es un imitador de lo que Dios creó, porque él no es creador. Entonces a veces dice la palabra que se viste como ¿qué? Como ángel de luz, porque él no pudo crear un ángel. El orden, ¿sí?, de las potestades, de las huestes, es el mismo orden que tenían en el cielo, pero cambió el nombre, nada más. Él no crea, él imita y usa y transversa nuestra visión para que veamos las cosas de maneras distorsionadas. ¿Cuántas veces vemos que Satanás quiere operar en lo oculto? Y con mensajes a veces que a nosotros no nos parecen que nos llamen la atención. Vemos muchas veces una propaganda de una cerveza o del Fernet. O antes se pasaban, ya creo que están prohibidas las propagandas del cigarrillo. ¿Y qué se ven esas propagandas? Que todos están felices, que todos están festejando, que es un momento para celebrar. ¿O no? Y se ve bonito, decir, uy, yo tengo ganas de pasarla bien como la están pasando bien lo de la propaganda. Pero dale una cerveza a alguien que tiene un problema de alcohol. Es un arma para esa persona. ¿O no? ¿Y se ve bonito? Y sí, se ve bonito por la propaganda, por supuesto. Que se ve en la playa. Muchas veces yo recuerdo esas propagandas de la cerveza que están en la playa. Yo decía, uy, qué lindo, me encantaría estar ahí, que no sé qué. Porque, ¿qué pasa? Trastorna las cosas, las canciones. ¿Cuántas canciones vemos que, uy, esta canción me re gusta el ritmo? Pero cuando vos ves lo que dice la canción y cuando vos ves el video, mamita querida, a veces tiene que ver más con el engaño, y cantamos canciones que tienen que ver con el engaño, que tienen que ver con esto que a veces se llama el poliamor y que muchas veces se pone como algo que está bueno y que realmente no es el plan de Dios. ¿Cuántas cosas, cuántos mensajes vemos encubiertos en todos los medios de comunicación que quieren hacerte ver que es normal, que está bien? Hacelo, está todo bien. Pero ¿qué dice el Señor de todas estas cosas? Vamos a leer el siguiente versículo, que es Génesis 3:6. Dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su esposo, a su marido, al cual comió al igual que ella. Al versículo lo voy a dividir en dos partes. Es re importante entender que ella llega a tomar de ese fruto prohibido porque antes había acontecido algo. Porque ella sabía que no podía tomar de ese fruto. Pero ¿qué pasa ahí en el medio? Ella empezó a escuchar a la serpiente. Y nótese en la palabra de Dios, ahí en Génesis 3, 2 y 3, que la serpiente andaba por allá. ¿Y la serpiente qué hizo? Se empezó a vincular con ella. Eva no la reprendió, Eva no la echó, no la expulsó, no te dijo, andate de acá que yo no quiero saber nada con vos. La serpiente estaba sentada y ellas dialogaban, entablaron un vínculo. Y la hechicería es así, te empieza a hablar, empieza a entablar un vínculo con vos, para que todo lo que el Señor había dejado apartado, para que nosotros no tocásemos porque es orden de Él, de esta manera nosotros se nos cambia. Y aquello que Eva no podía tener, ahora le parecía que era bueno, agradable y deseable. Estaba bajo una influencia de hechicería. Porque esto
no era lo que Dios quería para ellos. Y no solamente la serpiente la sedujo a ella, sino que ella toma de ese fruto y lo comparte. ¿A quién se lo comparte? A Adán. Ambos estaban hechizados, porque Adán tampoco se dio cuenta, o sí se dio cuenta, o le dijo, no, Eva, me parece que estamos haciendo mal, hablemos con el Señor y preguntémosle al Señor. Esas son palabras mías, ¿no? Pero es lo que yo me imagino, porque en ningún momento dice, no, eso no lo podemos tocar, porque el Señor dijo que eso estaba apartado. En ningún momento ninguno de los dos se percató de que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Ninguno, ni ella, ni él. Satanás siempre es como astuto. ¿Por qué? Porque el pecado lo empezamos a ver así, como ella lo vio. Qué claro que es el versículo y qué clara que es la palabra de Dios hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces el pecado nos parece bueno, nos parece agradable y nos parece deseable? ¿Cuántas veces, no? A veces decimos, no, pero la palabra de Dios es vieja, es antigua. Pero nos parece así. Nos comienza ¿a qué? A seducir. Hacelo una vez y no pasa nada. ¿Qué te puede pasar? Tomá, fumá una vez y no te va a pasar nada. ¿Qué te puede pasar una vez? Y después no podés salir de la adicción. En ese momento era para vos bueno, agradable y deseable. Pero después te encontrás en un callejón en el que no podés salir. Satanás utiliza como carnadas para nosotros. Porque nuestra carne es débil muchas veces. Y accedemos a eso. Porque acá no hay ninguno justo. Ninguno somos justos. Pero el Señor, a través de Jesucristo, nos hizo justos ante la cruz. Entonces ese plan que Satanás tenía de arruinar la humanidad, después el Señor lo revierte. ¿Con qué? Trayendo a su Hijo, y que fue pagado todo pecado del hombre y de la tierra. Vamos a continuarlos. Están callados, están. Vamos a leer Génesis 3:13, dice, entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Satanás es un sutil manipulador. Y ahora vamos a ver las partes de la manipulación. Él es muy sutil, es suspicaz pareciera, porque no nos damos cuenta muchas veces. A veces el enojo nos lleva a cometer errores. Los celos nos llevan a cometer los errores. Y es importante, nos podemos enojar, pero que ese enojo no nos lleve a cometer un acto en cual después nos tengamos que arrepentir. Hay 3 palabras claves. Una, manipulación, la otra, dominación y la otra, intimidación. Son 3 palabras en las cuales Satanás utiliza. La manipulación es una forma en la que yo trato de hacer lo que te hago cosas para que vos hagas lo que yo quiero. Muchas veces de esta manera. Le digo a mi compañera de trabajo, mira, la verdad que el jefe está haciendo malas cosas, me parece que no da, que haga esto, que lo otro. Pero como yo sé que ella es chispita, va a hablar. Eso es manipulación. Yo estoy manipulando a una persona para que haga lo que yo quiero. La dominación ya es un poco más fuerte. ¿En qué sentido? Yo voy a usar ejemplos por ahí casuales que pueden ser del laburo, del trabajo, de la escuela, de la casa, del lugar donde vos te encuentres. La dominación, ¿qué es lo que es? Mirá, si vos no haces esto, te van a echar. Si vos no trabajás como el jefe quiere, y te van a terminar echando. Constantemente hay una presión sobre la persona, ¿sí? A través de pequeñas amenazas que parecen a veces sutiles, pero trata de hacer
No lo que el jefe quiere, sino lo que esa persona quiere que vos hagas muchas veces. Porque no siempre tiene que ver con el jefe. La intimidación. Y acá nos vamos a un plano que puede ser violencia física, violencia sexual, violencia verbal, violencia económica. La intimidación es eso. ¿Te quedás acá o te mato? ¿Te quedás acá o mato a los chicos? ¿Cuántas veces pasa eso, la violencia doméstica? La violencia doméstica es un acto de la hechicería a través de ¿qué? De la intimidación. Ahí hay alguien que está ejerciendo poder ilegítimo sobre otra persona. Dios nunca te va a manipular, Dios nunca te va a dominar y Dios nunca te va a intimidar. El Señor, dice la palabra, que viene a la puerta y ¿qué? Y llama. ¿Y qué vas a hacer si el Señor llama a la puerta de tu corazón? Si vos querés, le abrís, y si vos no querés, no le abrís. Vos tenés tu libre albedrío que podés elegir. Y elegimos, como seres humanos elegimos. A veces estamos en buenas decisiones y a veces estamos en malas decisiones o circunstancias, pero elegimos. Cada uno elige con Dios. Pero Satanás no te va a dejar elegir. Satanás sabe que si yo corro el vaso de acá y el espacio queda vacío, él va a venir a poner otro vaso. Yo puedo tener la voluntad de poner este vaso acá. Pero si yo lo corro y dejo ese espacio vacío, Dios no lo va a llenar si yo no le pido a Dios que lo llene. Pero Satanás va a buscar la manera de llenarlo, de alguna u otra manera. Va a tocar tu realidad y a vos te va a parecer que lo malo es bueno, agradable, deseable. Se me van acabando las hojas. Esa es buena noticia. La hechicería es la raíz de toda rebelión. La hechicería es la raíz de toda rebelión. Hay algo que se gestó allá en la tierra que fue esa semilla. Y que esa semilla dio ese árbol que es la hechicería. Y la hechicería comienza a dar fruto. Pero yo para tratar el fruto del árbol tengo que tratar la raíz. Esa hechicería, esa raíz puede estar causando un fruto. ¿Qué fruto? Una adicción, celos, ira, contienda, pelea. Y puedo podarla, ¿no? Estamos en época de poda. Puedo podarla y sacar esa rama. Pero si la raíz está condimentada, iba a decir. Ahí estamos en el horno. Si la raíz está contaminada, el fruto va a seguir saliendo mal. Entonces cuando vos ataques un área de tu vida, que no es que te vas a atacar vos, decir yo soy un inservible, no sirvo para... No. Cuando vos identifiques que hay algo en tu vida que vos tenés que cambiar, andá a la raíz. Andá a la raíz. El alcoholismo, la drogadicción, la bulimia, la anorexia, la gula, lo que vos quieras, es el fruto. Es el fruto. Vos tenés que ir a la raíz, que puede ser que el rechazo, la indiferencia, la falta de perdón. ¿Cuántas veces el rechazo de un esposo provoca, o de una esposa, provoca una infidelidad? Pero el fruto no es el problema principal. El fruto, la raíz es el problema. La raíz es el problema. Y si no arrancamos todo eso de nuestra vida, eso va a seguir dando fruto y sigue, de una manera u otra. Vamos a leer un versículo en la historia de Samuel. En el libro de Samuel, perdón, primera de Samuel 15:23. Bien, dice, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatrías la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él
te ha rechazado para que seas rey. El contexto de esta palabra es el siguiente. Estaba Samuel, que era el profeta de Dios, le envía a Saúl un mensaje de parte de Dios. Había un pueblo, los amalecitas, que estaban atacando al pueblo de Israel. Entonces el rey Saúl ya tenía la orden dada por Dios, por el profeta, de que atacasen. Y que cuando fueran a atacar a los amalecitas, que no dejaran nada sobre la faz. O sea, tenían que destruir a las personas, todas, hombres, mujeres, niños, todo, el ganado, todo lo que había allí debía de ser destruido. Pero Saúl, yo creo que este pensamiento muchas veces lo tenemos nosotros, dijo, ¿cómo voy a destruir todo? Si a mí algo me puede llegar a servir de ahí. Ignorando lo que el Señor le había dicho, rechazando lo que el Señor le había dicho. Bueno, ¿y qué hizo Saúl? Se dejó el ganado, el mejor ganado, para él y para sus hombres. Entonces, el profeta viene, yo me imagino enojado, como embroncado, y le dice esta palabra. Como pecado de adivinación es la rebelión. Él se rebeló en contra de una orden de Dios. Y la adivinación, la hechicería, la brujería, todo acto oculto no tiene lugar en el reino de Dios. Déjame decirte que si hay algo de eso en tu vida, vos tenés el deber, porque hoy lo sabes, de rechazar eso de tu vida. Porque si no, no vas a tener lugar en el reino de Dios. Y eso lo dice la palabra en Gálatas 5, del 20 al 24. Porque para el Señor eso es abominación. Rechaza todo eso el Señor. Lo rechaza. Satanás ya está jugado, por decirlo de alguna manera. Él ya tiene su eternidad que la va a cumplir ¿dónde? En el lago de fuego. Entonces, como no le interesa un futuro, quiere arruinar el tuyo. Porque él el suyo ya lo arruinó. Ya el Señor ya no lo va a tomar de vuelta. Pero vos sí tenés la oportunidad. Entonces por eso Él constantemente va a querer venir a tu vida para hacerte caer, para hacerte tropezar, para hacerte sentir que sos un inservible, para hacerte sentir que no vales nada, cuando sí vales, porque el Señor ha pagado un precio por tu vida. Vos valés muchísimo. Si alguien no te lo ha dicho alguna vez, yo te lo digo esta mañana, vos valés muchísimo, no poco, muchísimo. Notemos también en este versículo que la adivinación es comparada con la rebelión. No hace falta que yo esté en una práctica ocultista para entrar en este versículo, porque Saúl no estaba haciendo ningún tipo de práctica ocultista, ninguna práctica idólatra, ni nada. Él se rebeló. Entonces nuestra rebelión de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo quiero es mejor que los demás quieren, que lo que los demás quieren. Yo pienso esto y no, mi pensamiento me parece que es mejor. Mi opinión es esta, vamos a hacer esto. O simplemente a veces nos nublamos y no queremos saber nada, de nada. Y nos encerramos en el ego del yo. Yo. Porque el Señor quiere que nosotros estemos en comunión con Él. No es que sea yo, quiere que seamos nosotros. Vamos a ver unos ejemplos muy bonitos. Acá no sé si les va a gustar mucho. Vamos a ver unos ejemplos muy buenos y muy típicos de qué es lo que pasa en nuestra casa, en nuestra familia y qué manera podemos decir, bueno, la hechicería, la rebelión se manifiesta de esta forma. Nosotros tenemos una autoridad dada por Dios, que es la autoridad de ¿quién? De nuestros padres. La palabra de Dios dice que vamos a ser bendecidos si honramos ¿a quién? A nuestro padre y a nuestra madre. Esa es una autoridad legítima. Se convierte en una autoridad ilegítima
cuando el hijo quiere gobernar sobre el padre. ¿Por qué? Porque rompe el modelo que Dios estableció. Vamos a leer en la palabra de Dios que dice Deuteronomio 5:16, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Vos querés que te vaya bien? Honra a tu papá y a tu mamá. Si los tenés con vida, honralos. No, es que mi papá me hizo un montón de daño, no, es que mi mamá nos abandonó, no, es que nos golpearon toda la vida. Acá la palabra en ninguna parte dice si tu papá fue bueno, si tu mamá fue buena, si se lo merecían. Y es ahí cuando empiezan a trabajar nuestras emociones y se nos empiezan a romper ciertos esquemas. Porque hay algo que hay que romper cuando hemos tenido una familia que no ha sido sana, una infancia que no ha sido sana. Es el orgullo. Porque nos llenamos de ese orgullo y queremos dirigir, mandar. Ahora las cosas se van a hacer como yo digo. Crecí, ahora las cosas se hacen como yo digo. No te hablo más, te ignoro, no me importa lo que vos digas. Y el Señor quiere bendecirte. Te quiere bendecir el Señor. Entonces, por más errores que tengan tus papás, y esto se lo voy a decir muy desde el corazón porque esto me lo dijo a mí el Señor cuando he estado este tiempo preparando este mensaje. La palabra de Dios duele. Y te lo voy a decir de vuelta, la palabra de Dios duele. Porque cuando yo te digo esto y vos has tenido un padre que te ha golpeado o alguien que te ha abandonado, te duele. Porque decís, uy, tengo que hacer algo a lo que no estoy acostumbrado a hacer. ¿Cuántas veces maldecimos a nuestros padres con palabras hirientes, con insultos? Quiero que te lleves esto esta mañana, que aunque a vos te duela el corazón y se te estruje las entrañas, no maldigas a tus padres. Bendecilos, honralos, guardalos en tu corazón. Porque ese es el evangelio que Dios quiere para vos. El Señor dice en su palabra que tiene planes de bien y no de mal. ¿Y por qué te va a hacer esto si tiene planes de bien para vos? Porque te quiere bendecir y quiere que vos seas de bendición. Con la misma honra que le tenemos a Dios, la misma palabra en hebreo se utiliza para la honra hacia los padres. ¿Por qué? Porque la honra es la misma, es una honra de autoridad que Él ha establecido para sus hijos. Entonces, hoy, ojo con los hijos porque también ya les va a tocar a ellos, porque ahora estamos hablando de los padres, pero después vamos a ver el inverso. Vamos a ver un ejemplo. Un niño se me encapricha. Uno de mis hijos se me encapricha porque quiere una golosina, porque quiere esto en el supermercado. ¿Cuántas veces hemos visto esos berrinches en el supermercado? Y que uno dice, no hace nada el padre, que no sé qué, o no. Porque yo creo que muchos hemos estado de los dos lados. O del padre del berrinchudo, o del que nos estamos viendo lo que está pasando ahí. Y esos berrinches son manipulación. ¿Por qué? Porque el niño, ¿qué quiere? El dulce. Y va a hacer todo lo que él tenga a su alcance para que vos cedas a su pedido. Y parece una tontera, pero es manipulación. Un bebito, y ustedes dicen, ojo, yo amo los bebés, amo los niños. Le cambiamos el pañal porque se ha ensuciado, le damos de tomar la leche, ¿no? Y lo acostamos. Pero ese bebé, si previamente lloró para que yo lo cambiase y entendió, porque los que han tenido bebés chiquititos, que son padres, empieza a llorar el bebé. Pero si recién lo cambié, si recién le di todo, y lo meto un ratito y lo vuelvo a dejar. Y vuelve a llorar.
¿qué es lo que está haciendo ese bebé? Nos está manipulando. ¿Para qué? Para que lo hacemos. O sea, es algo muy dulce, los niños, los bebés, pero son actos de manipulación, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, no digo que no alcen a sus hijos, ni mucho menos, pero quiero que vean que muchas veces cómo es el ser humano que ya de tan pequeño y sin la conciencia en muchas cosas, ya sabe el ser humano cómo hacer para obtener ciertas cosas. Ya de bebitos ya somos ya. Otro ejemplo, que muchas veces los hijos son hábiles, y en eso me hago un poco cargo yo, porque yo cuando he sido hija, he hecho varias cosas, no he sido una hija como muy, como muy así, bien en muchas cosas, he cometido muchos errores. Y uno que hacía generalmente era lo siguiente: yo quería salir a jugar, tenía 12 años más o menos, y a mí me gustaba salir y jugar y juntarme con mis amigas. Y nos juntábamos en una casa, pero nos juntábamos hasta tarde, que era más o menos las 12. Les cuento el contexto para que entiendan la situación. Era un lugar que era semi-rural, así que era un barrio entre medio de campo, así que eran 5 cuadras como mucho el lugar. ¿Qué hacía yo? Le pedía permiso a mis papás. Pero yo, ¿qué hacía? Le pedía primero permiso por separado, porque yo sabía que había uno que siempre me dejaba y el otro nunca me dejaba. Entonces, ¿qué hacía? Mamá, vos me dejás ir a la casa, las chicas, vamos a estar ahí, vamos a estar jugando, que no sé qué. No, porque ya va a ser tarde, porque vos mañana tenés escuela, por sus motivos. Bueno. Entonces, cuando ella no se daba cuenta, yo iba a mi papá y le decía: mirá, papá, las chicas se van a juntar y yo no voy a ir, y vos sabés que a mí me encanta ir con las chicas, y vos sabés que para mí es algo real, a mí me encantaba salir a jugar, se los digo. Me encantaba, yo era feliz jugando en la calle con mis amigas. Hay algunos de los que vienen a la iglesia conocen una amiga mía de la infancia, que hoy justo no vino, pero que ella me conoce y sabe que es así. Yo era una callejera, me encantaba andar en la calle jugando. Y le digo a mi papá: dale papi, porque vos sabes. Bueno, me dice, pero le dijiste a tu mamá. Y lo que pasa es que a la mamá no le gusta que ande de noche. Nunca le decía que no me dejaba, le decía eso nomás. Bueno, andá. Y lo manipulaba. ¿Y el problema cuál era? Que después ellos se peleaban porque uno me dejó ir y la otra no me dejaba ir. Y a mí me da risa hasta el día de hoy, porque me acuerdo de esas circunstancias en las que uno a veces sutilmente manipula situaciones. ¿Para qué? Para tener permiso, ¿o no? Yo logré mi cometido y sí, lo lograba. Se hacía lo que yo quería. Entonces es importante que veamos esto también, porque a veces son cosas que surgen y que generan mucha contienda en la familia. Son formas de manipulación. Ahora vamos a la parte de los esposos. Yo quiero que me feliciten cuando me vaya, ¿eh? Los esposos. Muchas veces usamos la manipulación, la hechicería, porque es un espíritu de hechicería la manipulación. Estamos hablando de lo mismo. La hechicería quiere ejercer control y dominio, ¿sí? Y aparte de ese control y dominio, a veces quiere también imponer miedo. Vamos a ver en el caso de los esposos. Cuando ha pasado alguna circunstancia del pasado, o no tan del pasado, porque uno puede decir: hay cosas que me pasaron hace 2 meses, hay cosas que me pasaron hace 10 años, 20 años, y traemos al día eso que nos pasó. Si tu esposo te engañó, si tu esposo te golpeó, si tu esposa te insultó. Digo esposo, esposa, llámese cualquiera de los dos. ¿Qué pasa? El maltrato. Lo traemos a colación y decimos que vos a mí me pegaste, me hiciste mucho daño, yo no quiero estar con vos, yo quiero esto para mi vida, esto para mi casa, esto para mi familia. Y empezamos a tomar todas las cositas del pasado ¿para qué? Para manipular ¿qué? El presente. Porque no soltamos el pasado. Quiero dejarte una tarea. Si vos tenés que pedirle perdón a tu esposa o a tu esposo, hacelo. No dudes en ponerte a cuenta con la persona que Dios puso para tu vida.
Si vos hay cosas que has hecho para manipularlo, pedirle perdón. Porque la clave de muchas cosas para que se rompa esa raíz es el perdón. Es la clave. Y hay muchas veces que en el matrimonio llevamos cargas. Y hay un problema, ¿y qué saco? El problema de ese viejo que estaba hace un montón de años. ¿Para qué? Para manipular la situación. No, pero ¿te acordás que vos hiciste? Y de vuelta con lo mismo. Las mujeres somos más memoriosas que los hombres. Las mujeres somos más memoriosas a veces que los hombres en ese sentido. Y la mujer tiene la capacidad de levantar a un hombre, porque Dios nos dio esa capacidad, mujeres. Así que hoy se van a sentir con la responsabilidad también de elevar a esos hombres en sus hogares, de elevarlo como persona, como esposo. Dios te dio esa capacidad, mujer, para elevarlo, para levantarlo, pero también te dio la capacidad para pisarlo. Y cuando una mujer le pisa la cabeza a su esposo, lo lleva con ella hacia el mismo lugar, como pasó con Adán y con Eva. ¿Qué pasó? La mujer, ¿quién fue la que llevó la hechicería? Eva. Y él accedió. Y ella fue la que lo arrastró a él. No digo que seamos las culpables de todo, los hombres también tienen poder de decisión, pero es un ejemplo de lo que estamos viendo. A veces los sentimientos, los celos, y esto es algo que he visto muchísimo y que se ve mucho y que yo padecí mucho tiempo y que gracias al Señor Él me libró de eso, pero los celos es algo muy enfermizo. El celo en realidad es el fruto, pero la raíz a veces es una inseguridad personal de uno mismo. No tiene que ver con la otra persona o con lo que la otra persona está haciendo, porque nuestra mente está imaginando situaciones. Vos ves a tu pareja con el teléfono, ya le está escribiendo a alguien. ¿Con quién se está escribiendo? ¿Por qué hasta tan tarde está con el celular? ¿Por qué? Digo, hombres o mujeres, porque esto lo he visto en igual plano. Hombres súper controladores, mujeres súper controladoras. Se levantó al baño, a ver qué es lo que fue a hacer. Pero no es por curiosidad de ayudar o de estar. Yo veo muchos que se ríen, no se codeen, por favor. No es por curiosidad de ver cómo está, si está bien o no. No, ¿saben por qué? Por controlar, porque la maquinación de la cabeza de esa persona está enferma. El celo te enferma tu relación primero con vos mismo y después con la persona con la que estás. Y eso muchas veces repercute en la familia. ¿Y por qué en la familia? Porque hay maltrato, porque hay insulto. ¿A partir de qué? De esa inseguridad personal. Los hijos presencian el maltrato entre los padres. ¿Pero por qué? Porque existe esta persecuta. Y el que está ciego está bajo hechicería. ¿Por qué? Porque no ve la realidad, no la ve, no ve la realidad, está ciego. Que esta mañana el Señor abra tus ojos espirituales, que esta mañana el Señor abra sobre vos tus oídos, que puedas entender esto que te estoy diciendo, porque a veces lo tomamos como algo tonto, ¿no? Y después vemos en la tele, fulanito mató a una mujer. Una mujer mató a otro. ¿Y por qué creen que llega a ese punto la gente? Porque algo la llevó a hacer eso. La persona no nació con la intención de matar a alguien. El impulso, el deseo de tener el control a través de esto, como decíamos que es la hechicería, yo tener el control, yo quiero hacer con ella lo que yo quiero. Eso la impulsó a esos actos de violencia, de maldad. Los padres ahora, no voy a hablar más de los esposos, los padres con los hijos, muchas veces
imponemos cosas sobre nuestros hijos que no están aprobadas por Dios. Muchas veces como padres imponemos formas de hacer las cosas, crianzas sobre nuestros hijos en los cuales nosotros somos responsables. Nosotros tenemos que estar en nuestra mejor versión con nuestros hijos porque ellos constantemente no están pensando en lo que nosotros decimos, ellos están viendo lo que nosotros hacemos, todos, pero principalmente el papá y la mamá. Entonces, si tus hijos te ven que vos insultás constantemente, no respetás a los vecinos, insultás a todos, no te importa lo que piensa el de al lado, no te importa lo que ellos piensan, escúchalos. Muchos padres se cierran en que no, a mí me criaron así, está bien, hay cosas que creo que son reglas y normas que tienen que haber y establecerse dentro de una casa, ¿no? Pero que eso no te lleve a vos a querer tomar dominio y control sobre la vida de tu hijo, porque ese hijo no te pertenece a vos, ese hijo tenés delegada responsabilidad sobre él, pero ese hijo le pertenece a Dios. Entonces, mucho cuidado lo que hacemos con ellos, que todo lo que nosotros hagamos sea para instruirlos, para guiarlos, para abrirle camino, para ayudarlos, para hacerle las cosas a veces más fácil, sí, porque muchas veces la infancia que yo tuve, gracias a Dios, no es la infancia que tiene mi hijo. Él tiene un montón de opciones de cosas que yo trato como mamá de decir, bueno, aprendí de esto. Aprendamos de lo que nos pasó y no repitamos historias que no nos van a ayudar. Si tu papá era un golpeador, vos no seas un golpeador. Cambia la historia de tu casa, de tu familia. Porque vos podés. Dios nos ha dado, ¿qué? Dominio propio. Y el dominio propio, me sujeto. Aunque quiera, aunque lo deseo, me sujeto. En el nombre del Señor, me sujeto. Muchas veces hay padres que han puesto sobre los hijos, esto le va a tocar a varios. No, que a veces lo decimos en chiste, pero imponemos un modelo de esposa o de esposo para nuestros hijos. ¿No? No, porque esta chica a mí me gusta, a mí me parece que te va a hacer bien, anda por ahí. No, ella está bien, ella es la que a mí me gusta para vos, y le empujamos la novia, como que queremos que esa sea la persona. Imponemos nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que nosotros queremos a la vida ¿de quién? De nuestros hijos. Y no dejamos que ellos tomen su decisión, no dejamos que ellos oren al Señor y que tengan confianza con nosotros para decir, mira mamá, veo esto, ¿qué te parece? ¿Tu hijo sabes a quién va a buscar como esposa? El día que busque una esposa, los que tienen hijos más chicos, jovencitos, el reflejo de la madre. Así que trata de ser una buena madre que dé ejemplo para que busque algo con altura. Sentite una mujer en altura, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu forma de dirigirte en la vida, porque tu hijo, muy probable, busque una mujer muy parecida a vos. Sé una mujer que se supera, que busca día a día decir, bueno, vamos, me atrevo a esto, vamos a hacerlo juntos como familia, que vea el impulso de una leona en la casa. Y el hijo y la hija va a buscar algo parecido ¿a quién? Al papá. Porque siempre pasa eso. Entonces, no seas un padre violento, controlador, mal hablado, con gestos feos, porque a veces hay personas que no hablan, pero tienen unos gestos que mamita querida, si hablara. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque tu hija o tu hijo van a buscar lo mismo. ¿Y a vos te gustaría que tu hija o tu hijo se case con alguien mal gestado, mal hablado, golpeador? Que me diga alguien de acá que sí le gustaría. Y no nos gustaría. Entonces, seamos lo mejor que podamos, nuestra mejor versión, mejoremos nosotros para que ellos vean ese reflejo, para que ellos lo noten.
Nosotros muchas veces queremos un montón de cosas para nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a cumplirlos nosotros. Estamos bajo esa ceguera que no nos deja ver, no nos deja salir, no lo entendemos. Y realmente felicito, y los felicito, a aquellos que han podido superar algo en la vida que hicieron que eso cambiara a las generaciones futuras. Porque es un esfuerzo muy grande, una voluntad muy grande que a veces ponen las personas para cambiar un hábito, un mal hábito, llámese cualquiera, para cambiar un carácter que a veces uno dice, uy, ¿cómo me cuesta esto? Pero que todos los días esa persona, sé que tengo que ser mejor, sé que Cristo me da la fortaleza, todo lo puedo en Él que me fortalece, el Señor me da la sabiduría, el Señor te da el entendimiento. Pedíselo al Señor, el Señor te va a ayudar y te va a acompañar. Cuando decía esto con respecto a los hijos, que a veces proponemos futuros esposos y esposas, no nos damos cuenta que a veces los podemos llegar a impulsar. Los podemos llegar a impulsar o no, pero también le quiero hablar hoy a esas personas que no están de novias, pero que dentro de unos años sí van a estar de novios. Es el yugo desigual. Jezabel era una reina, ¿sí? Idólatra, súper idólatra. Era lo aborrecible ella. Pero ¿con quién se casó Jezabel, la idólatra? Con Acab. Acab era el rey de Israel. ¿Y él en quién creía? En Dios. ¿Y saben en quién terminó creyendo Acab? ¿O a qué se rindió? A la idolatría. Entonces, Jezabel hizo que Acab perdiera el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se unió a una mujer que no era para él. Y cuando una mujer como esta, como Jezabel, se mete, empieza a contaminar y a diseminar, o sea, tira todas semillas de maldad. Entonces después una vez se pregunta, yo no sé, ¿por qué mi hijo ya no quiere venir más a la casa? ¿Por qué mi hijo o mi hija y no quiere estar con nosotros y no me habló más y no me llamó más? Porque hay una semilla ahí puesta de todo esto que estamos hablando. Lo que pasa es que a veces no lo entendíamos, no sabíamos por qué pasaba, pero hoy lo entendemos y nos damos cuenta que tenemos que luchar. El Señor nos ha llamado a nosotros con una actitud, si querés ir pasando, Alfred, el Señor no nos ha llamado a nosotros con una actitud pasiva. Bueno, si hoy tengo ganas, me levanto. Si hoy tengo ganas, hago la comida. Si hoy tengo ganas, me voy a trabajar. Si hoy tengo más ganas, oro. El Señor te ha dado una actitud activa. Vos sos llamado un soldado. Y si sos un soldado, tenés que estar siempre preparado y listo. Porque cuando Satanás venga a atacarte, vos tenés que estar listo. Porque si no, te va a destruir. Te va a destruir. Jezabel fue muy astuta, Satanás la usó muchísimo, pero ella no pudo con algo, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios. Ella quiso infiltrarse. Su hijo, su herencia, sería su linaje, también era idólatra. Y murió a los 2 años que había asumido como rey por la muerte de su padre. Entonces vemos que la hechicería no es algo que me queda a mí, bueno, yo lo hago, ¿qué me importa? Lo que piensan los demás, ¿qué me importa si hago las cosas bien o las hago mal? Eso va a repercutir en tu descendencia, porque eso es algo que se transmite. Así como a veces un papá o una mamá son diabéticos, hipertensos, y te preguntan cuando vas al médico, ¿usted tiene antecedentes de alguna enfermedad? Lo espiritual también se transmite, de generación en generación. Los pactos satánicos, todo se transmite, pero el Señor es quien rompe todo eso y te dice, listo, hasta acá llegó la maldición para tu familia. Hasta acá llegó el maltrato para tu familia. Hasta acá llegó Satanás. Pero te tenés que parar vos.
Vos te tenés que parar, vos tenés la autoridad y el poder en el nombre del Señor Jesucristo. Vos lo tenés. En la iglesia también muchas veces se mete la hechicería. En todos los ámbitos, porque primero empieza por uno y empieza a escalar. Y después vemos magnitudes. En la iglesia también. No, es que el Señor me dijo que... A veces, he escuchado muchas veces que se le dice a la gente que tiene que pactar económicamente algo que la persona quiera. El Señor no es un trueque. El Señor no es un trueque. No es que yo le doy y Él me da. Porque si fuese así, los ricos y millonarios, que tienen más dinero que nosotros, vamos a hablar de la parte monetaria, no tendrían enfermedad, no tendrían un montón de cosas, porque tienen el dinero para pactar millones y millones. Y sin embargo, eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque el Señor mira tu corazón. No mira lo que vos tengas para el Señor. Yo te quiero... Uno puede hacer algo con Dios desde el corazón y decir, Señor, que a mí me pasó una vez, yo quiero traerte esto al altar porque siento que yo me tengo que despojar de muchas cosas. Pero que yo no sea bien mirada o mal mirada en la iglesia porque pacté, porque puse plata, porque todo gira alrededor de ¿qué? De la plata. Y acá todo gira alrededor ¿a qué? A la presencia de Dios. Y Él es quien pone en los corazones el decir, sí, yo tengo que ceder a esta parte, porque la ofrenda, todo lo que nosotros hacemos, es para nosotros despojarnos de nuestra humanidad. Es re difícil despojarse del dinero. Es re difícil. Para nadie es fácil. Pero así como nos despojamos, muchas veces tenemos que despojarnos de emociones, de sentimientos, de conductas, de comportamientos que no son agradables a los ojos de Dios. No miremos solamente lo visible, miremos lo invisible dentro de nosotros. Muchas veces el Señor, que a mí me espanta sinceramente, muchas veces vemos que el Señor ha dado a algún profeta, apóstol, un rema. Un rema es una palabra de Dios revelada para ese momento porque Dios va a actuar a través de eso. Y yo creo en el rema de Dios. Pero ese rema es como si hoy yo le digo a Marcos, pasá, que el Señor me está revelando que en este momento yo tengo que dar vuelta a tu mano porque de esa manera el Señor va a actuar y obrar. Eso es un rema, porque hay un objetivo, hay algo que Dios ha enviado para con él. Otra cosa, y yo quiero que esto lo entiendan, otra cosa es que eso yo lo transforme en una doctrina y que cada vez que el Señor quiera hablarle a alguien, yo haga eso. Que ha pasado muchas veces, en muchos videos. Hemos visto remas transformados en doctrina. No, porque al pastor le funcionó, que todas las veces tiraba chicles y el que le tiraba, no sé si eso lo vieron alguna vez, me parece un escándalo, se sanaban. Una vez te puede funcionar, pero nosotros no podemos depender de ese rema, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor de todo esto? No transformemos el rema en una doctrina. Nuestro clamor va a ser siempre al Señor Jesucristo y es Él. Es Él, no es ningún pastor. Nosotros somos pastores de la iglesia. Hermano, a mí me honra cuando me vienen, me saludan, me honran, porque yo los amo. Pero nunca me vayan a idolatrar, porque ahí sí que rompemos todo. A veces se idolatra al pastor. A veces el pastor, no, porque lo dijo el pastor. Está bien, pero la palabra de Dios dice lo mismo que dice el pastor. Porque yo, si soy un seguidor de Cristo, no del pastor. Hermano, usted lea la Biblia y si algo le dicen, se fija que esté en la palabra de Dios. Porque
¿Qué dice su palabra? Yo soy el pastor de las ovejas. Él es el verdadero pastor. Nosotros somos autoridades dadas por Dios y somos autoridades legítimas. Una maestra es una autoridad legítima. Un gobernante es una autoridad legítima, dada por Dios. ¿Por qué? Porque ha sido considerado de manera justa. El Señor ha establecido. No podríamos vivir en un mundo donde no existen autoridades, porque sería un caos. Yo creo que no existiría ninguno. Pues todos se pelearían. Si no existe la autoridad de la policía, imagínense cómo estaríamos como sociedad. No existiríamos. Entonces, ¿es importante el orden? Sí, es importante. ¿Es importante honrar y respetar las autoridades? Por supuesto que sí. Pero hagámoslo de manera responsable. Si Dios te ha delegado algo en tu vida, en tu familia, sé un sacerdote de tu casa responsable. Vamos a leer en primera de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. Satanás tiene un espíritu devorador. Satanás, ¿sabe qué quiere? Está buscando una presa. ¿Vos qué harías si en este momento sabés que hay leones y vos andás como si nada por la calle? No, yo camino, si a mí no me van a hacer nada. ¿Vos te crees que un león no te va a hacer nada? Yo tengo que andar resguardando mi vida para que ese león no me ataque, para que ese león no me lastime. Porque en este versículo hace referencia a Satanás. A Satanás, los animales tienen un instinto ¿de qué? De depredador, de devorador. Entonces, ¿qué dice la palabra? Estén alerta. Iglesia, alerta. No pasivo, alerta. Estemos en un estado de alerta constante. No nos relajemos. No entreguemos lo que Dios nos ha dado al enemigo. Acordate, vos no ocupás el lugar de padre en tu casa, olvídate, Satanás se mete y va a empezar a ocupar un lugar ahí. Vos no ocupás el lugar de hijo como corresponde, Satanás también va a empezar a manipular por ahí. Porque pasa eso, hermano. Se disfraza. Se disfraza. El apóstol Pablo escribe: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vos, si querés, esta mañana te podés ir en victoria y en libertad, porque Él dice que estemos firmes, porque Él nos va a dar ¿qué? La libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta mañana es una invitación para que vos digas: me saco todo lo que me está provocando, que me está ahogando. Que a veces hay momentos en los que vos estás en tu casa y sentís que te tienen del cuello. Eso es espiritual. Ese Satanás que no te quiere dejar pensar, que no quiere que te vuelvas al Señor. Esta mañana es un llamado para derrocar todo lo que Satanás ha querido hacer a través de la hechicería y de la manipulación. Tal vez vos has hecho hechicería y decís: pucha, yo me estoy dando cuenta en este momento que he hecho muchas cosas mal. Este es un momento. Porque cuando nosotros nos arrepentimos delante de la presencia de Dios, Él es fiel y justo y nos perdona. ¿Querés heredar el reino de los cielos? Ese es el único camino. No hay otro camino. ¿Te has dado cuenta que alguien ha ejercido sobre tu vida manipulación? También pasa. ¿Sabes por qué? Porque es algo que se ha quedado en vos, atrapándote y no dejándote avanzar. Y te ha causado daño. Entonces esta mañana vamos a cantar una canción y yo te invito a que vos pases, si querés recibir la libertad que viene de parte del Señor, porque vamos a hacer una oración de renuncia.
Vamos a renunciar a este espíritu que quiere hacerte caer, que quiere hacerte tropezar, que quiere hacerte que no avances. Y vos decís, parece que la estoy remando en dulce de leche y no puedo, y no puedo. No puedo salir de este estancamiento, no puedo salir de este hoyo, no puedo salir de la cueva porque siento que no voy a llegar a ningún lado. Déjame decirte que esas son mentiras. Satanás te está mintiendo. ¿Quién es padre de mentiras? Él. Dice la palabra que no hay verdad en él. No se ha hallado verdad en él. Todas las mentiras vienen de parte de Satanás. ¿Para qué? Para esto, para tomar tu mente, para tomar el control, para que vos no hagas lo que Dios quiere que hagas. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Pasá, yo te invito a que pases. Así tengas dudas, digas, bueno, no sé si realmente pases decidido a decir sí. Yo hay cosas que las he experimentado y las quiero entregarlas al Señor, porque me he dado cuenta que no puedo. Pasá esta mañana, porque esta mañana el Señor te dice, pasá a mi presencia, pasá, que yo quiero estar con vos y que vos tengas una vida digna, mejor. Te repito, el Señor tiene planes de bien y no de mal. Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere que te levantes. Si hay padres que han hecho durante muchos años manipulación sobre los hijos, con palabras difíciles, con crueldades, pasá, porque esta mañana ese espíritu inmundo se va de este lugar, se va de tu vida, en el nombre del Señor. No porque Evelyn lo dice, porque el Señor lo dice.